¿Hay alguien que quiera empezar preguntando? ¿O pedir que se hable de algún tema en concreto? Mari Carmen. Hola, buenas tardes, Macarena, y a todos y a todas. Se escucha ese ruidito raro. ¿Qué fue? ¿Ahora? ¿Ahora? Habla, ¿ves? ¿Se me escucha? Sí, se escucha como con... Yo no sé. No, los micrófonos, a ver. ¿Cómo? Ponte de nuevo, a ver si funciona mejor. Está como saturado tu sonido. Va como con mucho parásito, no sé. ¿Ahora? Se te sigue escuchando el grrr, pero creo que es mejor así. A ver, dime. Bueno, había varias cosas, ¿no? Pero me queda la duda de si plantearla o no. Pues entonces no la planteé y espera más adelante sí. Sí, porque están ahí, pero no sé si... Bueno, quizá esa es la pregunta, ¿no? O quiero decir que hay muchas cosas que aparecen en mí, muchas dudas de cosas que ya sé, muchas preguntas de cosas que van sucediendo. Y al fin y al cabo siempre acaban en la que quiere entender, la que no para, ¿no? Cuando tiene que parar. Y últimamente me quedaba, está existiendo como cierta negatividad en mí, ¿no? En el sentido de lo que hasta ahora me parecía que me podía ayudar en el proceso, pues siempre llega a mal puerto. Entonces, esa quizás es la pregunta, ¿no? Que quiero preguntar por aclarar cosas que van sucediendo, pero como luego en realidad, bueno, no sé, hay mucha negatividad, Macarena, en esta forma, en estos últimos días, y no sé bien, quizás esa es la pregunta, ¿no? He parado bastante, ha habido más indagación que de costumbre en mí, muchos momentos de mucho desborde emocional y con historia que he estado parando, indagando y no se iban y tampoco entiendo que no debe haberlo y ya no había la necesidad de que acabara en nada eso, ¿no? Simplemente con la intención de ir desarrollando quizá un movimiento que no tengo interiorizado, ¿no? Y como
haciéndolo. Aunque en la práctica, podríamos decir, de lo que sucedía, pues no tenía ningún efecto, quiero decir, positivo para esta forma. Seguía sintiendo lo que estaba sintiendo, las cosas iban sucediendo como tal, pero bueno, aún así ha habido bastante parar, bastante indagación, al menos de la manera que yo sé, ¿no? Pero me queda en todos estos días ese trasfondo de negatividad. ¿Y cuál es la pregunta? Pues no sé, como hablabas de que si había alguien que quería, en realidad no había una pregunta, pero había como, bueno, es lo que puedo dar ahora, es poner en satsang, y por eso lo hice. ¿Y qué piensas tú que hay que hacer con la negatividad? Nada, ¿no? Quiero decir, nada, no puedo hacer nada, o sea, está ahí, y aprovecho para darme cuenta de que hay alguien que siente eso. Y bueno, hago esa indagación de ver dónde está esa que siente eso. Es mío esto que estoy sintiendo, ¿no? Y de alguna manera aprovechando para llegar a esos espacios que no haya nada. A veces lo consigo, a veces no, pero es ¿ves? como... El preguntarte si es tuyo, eso que estás sintiendo, ya es validar que hay algo que pueda ser tuyo. Ya es validar que hay un tú o un yo, en tu caso, y validar que hay ciertas cosas que son tuyas y ciertas cosas que no lo son. Pero jamás es algo tuyo. Claro, era una pregunta retórica, o sea, me la hacía como para recordarme que nada es mío. Quiero decir, Pero date cuenta que el solo hecho de preguntarme, ¿esto es mío? Ya estás nombrando al mío, ya estás dando la posibilidad de que un mío exista. Ve más allá de la cuestión en sí. Ve que el posicionamiento ya está ahí. Y ese posicionamiento inconscientemente mantiene la idea de que en algún sitio hay un yo. Y puede alimentar en otro momento esa pregunta o esa duda que existe en esa forma, muchas veces, que aparece muchas veces, de la indecisión o el no saber, ¿esto es mío o esto es confusión o esto es el ser? ¿Esto es expresión o esta soy yo? Y ahí es la trampa, porque nunca jamás hay esa que tú crees que hay. Entonces, no te posiciones ni siquiera, no uses esa pregunta, esa autopregunta para ver qué no hay, sino que simplemente descarta todo lo que aparece, como movimiento hacia yo me siento negativa, o ahora me pasa esto a mí, o me siento así por tal y tal cosa. Descarta, simplemente ve lo que está sucediendo. Ahora toca negatividad. Al igual que en un momento toca poder parar, en otros momentos no toca poder parar, en otros momentos toca ir al trabajo, en otros momentos dormir, lo que sea, ¿no? Pero en ningún momento hay esa que tú crees, de alguna manera, que está ahí o mirando la cosa o haciendo el parar, el salir de la negatividad o el estar en la negatividad o cagándola, como muchas veces tú dices. No existes. No hay esa. Ahí tengo yo, no sé si es por la literalidad a veces que tengo a la hora de interpretar las palabras. O sea, no existe. O sea, yo, sin embargo, muchas veces habla de que todo es desde un yo. O sea, cuando muchas veces te pongo cosas... Todo es desde un yo que tú crees que existe. En el momento que tú crees que existe, tú le das identidad.
tú le das realidad dentro de ti. Entonces, todo lo que pasa por esa parte pasa por el filtro de la confusión. Pero eso es una confusión, no es real. Entonces, cuando te digo que el yo no existe, es que en lo que es no existe. Pero todo ser que esté confundido ve solo a través de eso. Hasta que no hay confusión se ve a través de eso. Paradójicamente, porque no puede ser de otra manera, paradójicamente, eso que tú estás nombrando constantemente y desde donde tú te apoyas, tú, ¿quién? Ese yo confundido, que se mira a sí mismo y que se ve separado y que ve que tiene una causa-efecto él y que tiene una acción importante y su propia vida y toda esa historia, eso es confusión. Y con eso es con lo que te mueve. Es paradójico. No existe, pero te mueves a través de eso. No se puede decir de otra manera, porque eso es así, no es real. Y aquí estamos para decirte una y otra vez que el único problema, si podemos decirlo un problema, puesto que no existe realmente, es que tú estás viendo solo eso. Entonces yo no te estoy diciendo que tú estás solo desde el yo y que salgas del yo. Yo no te puedo decir eso, yo te puedo decir que el yo es una confusión y que no existe. Paradójicamente, paralelamente, al margen de que no exista, igual tú sigues creyendo en eso. Y el momento en que pones el foco en eso, aparece como magia. Para ti y para todo ser confundido alrededor tuyo. Para uno que no está confundido, no. Es solo un punto de partida. Es solo un punto de vista. Entonces esos espacios donde se evidencia que no hay nada, eso en realidad es espejismo, ¿no? O porque en realidad si todavía estoy confundida y obviamente toda mi percepción está teñida por eso, ¿cómo voy a decir que estoy en un espacio de nada? Es que son cosas distintas, Mari Carmen. Por un lado, tienes que entender, hasta incluso en lo literal, tienes que ver lo literal que es, no lo literal que tú te crees. Porque una vez más, es siempre la percepción de un yo, no solo tú. Todos se hacen su película. A cualquier ser humano tú le das una información y esa información. Es maravilloso este juego que juegan los niños pequeños, el teléfono árabe creo que se llama, ¿no? Sí. Empieza uno con una frase o una palabra, no, una frase más bien, y el final es cualquier otra cosa. Porque uno coja su interpretación. Eso pasa con todo ser humano. O sea, tú le cuentas algo a alguien y ese va a cambiar una palabra u otra y al final la historia es como él la entendió, la comprendió. Entonces yo te voy a dar lo literal de la historia, pero tú trata de escuchar realmente lo literal de qué es, no el que tú te inventas. Lo literal es, la confusión es simplemente, como he dicho otras veces, es que tú estás viendo un color, por dar una metáfora a esto, estás viendo un color y tú ves todo desde ese color. Realmente es ese filtro, realmente tú ves las cosas del color rojo o azul. Y yo te digo que eso no es de ese color. Pero tú no puedes dejar de ver eso. Lo único que puedes hacer es confiar en que eso es así. Hasta que tú te dedicas a tratar de no ver desde ese color. Pero ese color siempre está ahí, es una confusión, está ahí. Tú te dedicas a tratar de ver que eso no es así. ¿Y cómo es eso? En este caso es parar. ¿Vale? Llega un momento en que lo que es, la gracia de lo que es, saca el filtro y ¡pum! Se ve. Y ahí uno dice, ¡ah! Pero si siempre estuvo ahí, yo lo veía, pero lo veía distinto. Tenía una percepción y no hay ninguna percepción. Creía firmemente en este color, en este filtro, y tenía toda una historia sobre este color y sobre este filtro que yo me había creado y que los demás me habían apoyado, y los demás, cada uno con su filtro, y cuando te quitan el filtro, se cae el telón. ¡Pum! Y todo es tal cual es. Entonces, ese yo es solo una confusión. Se está viendo distorsionado todo lo que hay. ¿Por qué? Porque se está bla, 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 un comentarista que hace todo. Hasta ahí me sigues, ¿no? Sí. Ahora, como te digo, ese yo no existe, no es real. No es real. Entonces, hay ciertos momentos en que lo que simplemente es, está.
Lo que pasa es que estás tan acostumbrado a ver desde ese filtro que no te das ni cuenta de que no hay filtro. Hay espacios en que estás en piloto automático en que no hay un yo. No está yo al comando, Pero controlándolo todo. Ahí no hay nunca, nada. Esos momentos, escucha, esos momentos se te escapan. Nunca, nunca, nunca te has dado cuenta de esos momentos. Excepto, y esto tienes que escucharlo, excepto lo que se llama un destello, un glimpse, un destello. Que eso es, de repente, lo evidente de que no hay nadie. ¿Vale? Pero se llama destello porque rápidamente esa percepción, ese filtro, ¡bum!, cae de nuevo. Y vuelves a verlo todo rojo o todo azul. Entonces tuviste un gustito de lo que realmente es. Y te digo, al margen de ese filtro, eso que tuviste como destello es lo que siempre está ahí. Pero cayó de nuevo el filtro. Y vuelves a creer en eso. A pesar de haberlo visto claramente, vuelve, o sea que no es salir de la confusión, es tener un pequeño gustito. Entonces hay distintas cosas. Por un lado está la confusión, que es el creer en un yo. Sea el momento en que sea. O sea, uno puede tener experiencias, vivencias de no hay nada. Pero si en algún momento vuelvo a decirme, mi vida, tengo miedo, me preocupo, tendré que hacer, ¿qué hago? Y yo, y lo importante de mí, y qué me va a pasar a mí, y yo, los demás, el mundo, yo, hago, control, no control, todo eso, está el filtro. pero en la indagación cuando paras y dices, no hay nada, hay que se ha ido el filtro. No, Por... no. No, no. El parar, por eso mismo he dicho muchas veces, Juan, tú escuchaste la última vez que le dije a Juan que lleva años indagando y que le dije, jamás has parado. Sí. Y él, sin embargo, para varias veces al día, varias te digo, no una, dos, sino Sí. 30, 40, 50 veces. Pasa todo su día, te lo digo porque vivo con él, todo su día haciendo eso. Todo el tiempo. Y así todo, él no ha realmente parado. Está recién ahora empezando a no tener ningún piso. Entonces hay momentos de destello, pero rápidamente vuelve el foco. Eso no depende de ti. Si dependiera de ti, tampoco es salir de la confusión, porque hay un tú, y el tú es la confusión. Un tú o un yo es la confusión. Entonces, los momentos de indagación donde paras y eres, bueno, hay conciencia, ¿no? Hasta lo máximo que yo puedo llegar es eso ahora mismo, ¿no? Es decir, bueno, hay conciencia de lo que está pasando, tanto fuera como dentro de mí. Y yo te digo ahí que no, por eso la última indicación, la más radical en este caso, no puedo decir que es la más radical de todas las que hay, puedo hablar de esto, de aquí. De todas las que te he dado, la última es nada define nada. Entonces, si tú estás en estoy parando, ya estás definiéndote. Yo paro. Si yo estoy en parar y yo veo, observo que hay conciencia fuera y dentro de mí, estoy definiendo demasiado. No has parado realmente. El parar es ¡bum!, sacar todo. Limbo total. Nada que se nombre. Nadie que se pueda posicionar en nada. Solo hay conciencia, pero ni siquiera llegas a decir hay conciencia. Porque la conciencia no necesita darse cuenta de que existe, ni verla. Si la ve, son dos. Entonces el real parar es que no hay nada. Ahora, lo que tú estás haciendo es lo único que puedes hacer desde un filtro. Y lo que tú estás haciendo es intentar quitar el movimiento hacia ese yo para ponerlo en lo más que tú puedes. Y eso es mantenerse despierta para ver el sol aparecer. No lo puedes hacer de otra manera. Si tú estás confundida, ¿cómo te voy a decir a ti que lo hagas desde la no confusión? Imposible.
La no confusión llegará, si tiene que llegar. Pero mientras estás confundida, o lo estás o no lo estás. No hay entre dos aguas. Y si ya no estás confundida, no necesitas hacer nada para salir de la confusión, porque ya no estás confundida. Y mientras estés confundida, no puedes ir a una confusión sola, porque si no, así todo el mundo lo haría. ¿Me entiendes o no? Sí, No sí. te ocupes de cómo es el proceso. Ocúpate simplemente de cada vez que veas que hay algo que define algo, eso mismo no se toca. No se dice nada al respecto. No se hace nada. Es que lo que pasa es que tú te pones en el acto de parar y ya estás haciendo algo, Sí, sí. y Por eso. es no hacer, es pum. Me desenchufaron. Simplemente se está. Simplemente se está. ¿Cuántas veces te he dicho que la forma se mueve sola, no necesita a nadie? La forma funciona sola. Ahora mismo tú no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo con la boca, que la boca está moviéndose, los ojos cuántas veces, la gesticulación, la manera en que la sangre, todo es espontáneo y sucede. Todo funciona sin necesidad de que haya ese foco, Mari Carmen, comentándolo. Y es eso lo que tienes que darte cuenta. ¿Cómo? Parando ese foco. Cada vez que hay un comentario, nada. O sea, no se sigue. Aparece un pensamiento, es un movimiento, como una ola, que termina donde termine y no hay ningún movimiento del mar para intentar que vaya más allá o más acá. Fluye, todo, tienes, simplemente se evidencia que la forma es. Y quédate ahí. Aparece otro concepto, se para. ¿Se para qué es? Se quita definición, no se dice nada. Deja la forma que vaya por sí sola y ve qué sucede ahí. Lo que No sé. sea, un instante, un minuto, 2 minutos, 5, lo que sea. Un instante y rápidamente aparece, esto es conciencia. No se escucha. No se alimenta eso, porque sabes ya que cualquier definición es un yo que está María, que está intentando volver a renombrar todo desde yo sé. Y esa es la trampa. Bueno, no sé si Y me entera eso, mucho. Pero bueno. todo eso es que te das cuenta que finalmente esto es esto es lo más desesperanzador para cualquier ser humano, porque no tiene cómo escapar de ahí. ¿Qué hacer con eso? No hay manera de hacerlo con eso. No hay por dónde cogerlo y el ser humano siempre quiere coger algo y hacer lo suyo. Entonces ese es el movimiento que hay en ti, pero no solo en ti, en todos. De una u otra manera, en ti será la comprensión y salir de la incertidumbre y la negatividad y sentirme mal, pero en otros son otras historias, da igual la historia que sea. Y cada uno se contará, es que a mí realmente me pasa, es que a mí realmente da igual. Son todos mecanismos de un yo que quiere existir. Y yo te digo, eso no existe. Es básicamente eso. Entonces te digo, la esencia de todo es que cada vez que haya una definición, como una ola de mar. Y nada, te quedas ahí. Evidenciando que no hay ese movimiento si es que no se sigue. Pero eso tienes que realmente evidenciarlo. No creerlo ni decírtelo. No que parar. Todas las veces que sea necesario, será mantenerte alerta, despierta. Poco a poco irán sucediéndote cosas, vas a ver. Sí, no, sí. Estos días que ha habido al menos movimiento hacia la indagación y parar hasta donde yo sé hacerlo, ¿no? Pues sí me daba cuenta eso, que en momentos muy complicados se quedaban en nada en cuestión de minutos, ¿no? Y claro, cuando tú ves eso, pues evidencias, ¿no? De que todo era producto de toda la historia mental que tenía en la cabeza. Entonces, bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí puedo contar en mí, ¿no? De decir, bueno, he llegado
pues a eso, simplemente a parar un momento, a evidenciar que eso pasa y a ir como creando ese movimiento. Ya está. Pues eso es lo que ha tocado hasta ahora. Sí. No dudes, porque el dudar es de nuevo una que duda. Cuando aparezca esa duda, porque no tiene por qué no aparecer, no se toca. Y lo de no definir, Macarena, eso es ponerle nombre, ¿no? Poner, o sea, aunque sea hablar mentalmente. Claro, te estás contando una historia. No hay salida. Porque no hay entrada tampoco. El yo entra siempre de algo. Entra algo, pero en realidad no hay ni salida porque no hay entrada. No hay nada de todo eso. Es solo confusión. Es que yo necesito el ¿Quién necesita? lenguaje. Yo necesito. Ahí ya estás alimentando la confusión. Ahí mismo. Ya. Eso de lado. Yo necesito, no, aquí no me Bueno, puede hablar de necesidades. No hay nadie que ya, necesite nada. No, porque eso mismo es no, dormir en los laureles. claro. Pero es verdad que me apoyo en el lenguaje. El pero es del yo. Siempre. Sí, pero no es que no has entendido. Nada. Toda historia, cuento chino del yo. Para, aparece una definición, una necesidad de comprender, una necesidad de expresarte, una necesidad de que te entiendan para ver si realmente has entendido tú. Todo eso a la basura. No necesitas entender nada, si todo está aquí ya. No te ocupes de nada. Pero no lo decía en ese sentido, sino en el proceso de indagación de poner palabras. O sea, yo he llegado a hacerlo verbalmente. ¿Qué has llegado a ¿Qué? ser tú? ¿Qué has llegado a ser tú? Bueno. Igualmente. Eso es historia de cuento chino del yo. Yo he llegado a indagar verbalmente. Eso es. No, a ver, es que no, bueno. No, es importante que lo aclare. No quiero decir el proceso de indagación, tal ¿Sí? como yo lo intento para crear el movimiento, verbalizarlo. ¿Qué haces? Cuéntame. ¿Eh? ¿Qué ¿Cómo? haces? Cuéntame. Bueno, no, lo que estoy diciendo, pero como hablando en voz alta. Y luego, eso ya no, pero lo sigo haciendo mentalmente, que es lo mismo. ¿El qué? Pues verbalizar ese parar, esa indagación. Paro. Te dice, es que no sé lo que haces. Dime tú qué haces. Sí, paro, o las palabras o las preguntas de autoindagación, ¿no? ¿Dónde está la que piensa esto? O a Vale. veces recordar indicaciones, decirlo todo verbalmente. ¿Dónde está la que piensa esto? Después de eso, ¿qué te dice? ¿O qué pasa? A ver, aparece, vamos a hacer un trabajo práctico. Aparece un pensamiento, ya estás metida en un ping-pong Qué diciendo vergüenza. no sé qué. Pero es que tiene que ser así, esto es tirarse al río. Es decir, exponer lo que pasa porque si no, yo no tengo confusión, pero no tengo una bola de cristal. Yo no soy adivina. No estoy dentro de cada expresión. Sería divertido, pero no es así, no tocó. Sí, te lo pasaría bien. Bueno. Lo pasaría muy bien así, pero yo me lo paso bien. ¿Eh? No necesito tener la bola de cristal para eso. Pero es necesario que expongas qué es lo que tú haces con la información que te llevas. Porque el yo siempre se lleva la información, como te digo, y tiene su comprensión de eso. Y entonces Bueno, es importante, tú viene un comentario y tú empiezas ahí, y ahí te dice, ¿quién es esa? alguna vez, ¿no? Yo creo que hasta te lo he contado, pues alguna vez ha sido, bueno, me atraviesa un pensamiento, el que sea, ¿no? Por ejemplo, esta mañana me levanté ya con miedo para ir al cole, porque sabía que me esperaba una historia, ¿no? Entonces empiezo, miedo, ya lo verbalizo ahí, ¿no? O sea, siento que hay miedo.
constato que hay miedo, o mentalmente, ¿no? Siento que hay miedo. ¿Quién es esta que está sintiendo el miedo? Me quedo así como esperando, no sé el qué, ¿no? La respuesta. ¿Y qué pasa? Aparece yo, me viene yo. Y paro, ¿no? En el sentido que digo, no, el yo es una idea, o sea, ¿quién es esta que se cree yo? Y me paro ahí. Y otra vez aparece yo, otra vez, ¿no? Y a lo mejor en ese momento digo, no, el yo no existe, ¿no? O sea, ahí como me digo alguna de las palabras que tú dices, ¿no? Pues como esa en concreto, ¿no? No, el yo no existe, es una idea. Y después, y de repente, pues a lo mejor se ha ido esa sensación de miedo. Al repetir eso varias veces, la sensación de miedo va desapareciendo, ¿no? vale, ¿y qué hace después? Si se fue el miedo, ¿qué hace después? Me voy a otra cosa. ¿A qué Sigo, cosa? o no, sigo haciendo lo que sea. Vale, pues hay dos cosas ahí que son que no están, que no son indagar. Por un lado estás desde la mente haciéndote un lavado de mente. Estás queriendo lavar el coco, convencerte de algo. Pero ¿quién se quiere convencer? Mari Carmen. Es decir, es el mismo yo que está cuestionando al yo que no le gusta, que es el que está pasando miedo, pero para llegar al espacio en que ya no hay miedo y entonces ya está tranquilo y pasa otra cosa. Porque finalmente lo que en ese momento le incomodaba a ese yo era tener miedo. Y hace todo esto para autoconvencerse de que no hay una que sienta ese miedo, porque cree que cuando no haya ese miedo se irá. La marea tanto, porque se pone el foco en esa una, no la cuestiona realmente, sino que la sigue retroalimentando y el miedo pasa a segundo plano, desaparece. Y ya después se va tranquila a hacer otras cosas. Entonces, como muchas veces digo, en otras situaciones con otras personas, y también a ti a veces te lo he dicho, termina siendo una receta de vida, de un yo. Hay un miedo, no quiero ese miedo, entonces empiezo a indagar, pero en realidad no está el punto final, lo necesario para llegar a sacar de raíz esa idea que alimenta la confusión. Y eso no lo haces desde un ¿dónde está esa? Yo. Yo no existo, yo es mental, porque ya es una mente. Es de libro, o sea, es como que estuvieras leyendo la Biblia, la Biblia de la Advaita, pero no te sirve, porque es solo un escrito. Tienes que realmente no creértelo, porque si te lo crees, yo, como siempre te digo, yo no quiero que tú creas nada, yo quiero que tú evidencies lo evidente. Y para eso tienes que seguir las indicaciones. Y seguir las indicaciones no es seguir en un lavado de cerebro diciéndote las cosas, sino que realmente es parar todo movimiento. Es decir, ese movimiento que dice, no soy yo, o dónde está esa, yo, todo eso ya es demasiado hacer. Te digo, miedo. ¿Qué pasa si no haces nada con eso? Simplemente hay miedo. ¿Qué pasa? Que a pesar de lo que te diga la mente, soy yo y hay que ver y no sé qué, y no, todo lo que empieza a bombardear, al margen de eso, te mantienes ahí. En no tocar nada. Eso es parar. Y eso, como te decía antes, se hace desde un yo confundido, desde una confusión. Porque si ya no hay confusión, no es necesario hacerlo. O sea que si se hace es porque hay confusión. Pero eso no lo cuestione. Estoy confundida, no estoy confundida cuando lo hago, cuando realmente se para, pero entonces yo paro porque estoy confundida, entonces bla, bla, bla. Una vez más, una trampa del yo, para no parar. Pero no solo tú, es así para todos. Todos marean la perdiz para no parar. Por eso, el
el movimiento de parar o de indagar puede durar años, porque uno cree que realmente lo está haciendo, pero no lo está haciendo. Y además es peligroso, porque es que hay veces en que hay trampas pseudo espirituales o espirituales que uno cree que lo son, en que uno realmente cree que eso es así. Y te lo digo porque sucede. Aquí sucedió, por eso sé de lo que hablo. Yo realmente, ese yo creía que era un yo que estaba despierto durante mucho tiempo. Entonces, cualquier cosa que te cuente, no se toca. ¿Y qué pasa ahí si realmente se puede hacer eso? Por eso te digo que la última, la esencia es no definición. ¿Qué quiere decir? Barre toda posibilidad de moverte a cualquier sitio, de decir cualquier cosa, de comentar lo que aparezca, de lo que sea. No se toca. Y ahí no hay tampoco tensión, ni rechazo. Es que no hay nada. Es paradójicamente lo más simple porque no hay nada que hacer y lo más difícil porque siempre el yo está haciendo algo con lo que aparece. Y más que eso no te lo puedo explicar porque es que no hay más explicación que simplemente eso. Entonces, el tira y afloja en el satsang es que se te dice lo evidente, pero el yo no lo quiere entender. Y desde el yo se dice que sí que lo quiere entender porque quiere salir de la confusión, pero en realidad el yo no va a querer salir de la confusión, porque el yo es sentido de existencia. Entonces el yo dice, bueno, yo lo intento. Y por eso te digo, siempre va a ser un ensayo-error. Ensayo-error. Porque será el yo que querrá llevarse la medallita. Hasta que de repente la gracia de lo que es, ni satsang, ni el guía, ni tú, ni nadie importa aquí. Será que la gracia de lo que es de repente, por estar tanto tiempo buscando, seguramente, pues pum. O porque le tocó, porque hay gente que despierta instantáneamente, me da ramana. Son los menos, pero sí existe. Entonces, yo no puedo decirte por qué funciona así. No sé, nadie sabe, nadie lo puede saber. Pero yo sí que te puedo hablar de la confusión, de qué es una confusión. Y mientras estaba confundida la forma, mientras esto estaba confundido, yo podía hablar teóricamente del tema. Pero tú también ya puedes hablar teóricamente del tema. No sirve. Entonces, ocúpate de realmente hacer lo mejor que pueda hacerse, y se va a hacer, no tú, se va a hacer. Esto, acuérdate, siempre es una invocación. Para cada vez entender mejor, no desde aquí, sino que descienda, no al corazón, sino que caiga en la forma, el parar. Ir quitando la importancia a ese yo que es solo una ilusión. Y esa es la investigación. Y cada vez que aparezca el movimiento, hay ciertos seres que llevan más tiempo indagando y que lo ven en cualquier cosa, es decir, hasta incluso en montar un mueble de IKEA. Son capaces de ver el momento en que está montando el mueble, como su cabeza ya le está contando yo soy capaz de montar estos muebles. Es que es así de loco, en cualquier cosa, cocinando, llevando a tus hijos al colegio, trabajando en tu trabajo, en cualquier cosa va a aparecer ese yo soy, o es mi vida, o mi punto de vista, o lo que me gustaría lograr. Y si me pasara esto, todo eso, o lo que no tengo, que tal vez es el otro polo. Entonces todo eso es material para cada vez que aparezca no decir nada al respecto. Y cuando digo no decir, es como decir que no defina nada. Y tampoco no decir nada, decir, yo no digo nada, yo estoy observando. Lo mismo es, en ese caso, di lo que tú quieras, porque da igual, estás en la misma. El parar real es nada. Todas las veces que sea posible, nada. Nada. No compro más ningún tema. Ni un dolor,
ni un nada, no compro nada. ¿Quién no compra? No hay nadie, nada. Nada es nada, no sigo diciéndome no porque no soy, porque no existo, porque ya sigo ahí haciendo. O sea, cuando te digo no hay nada, te estoy como diciendo en palabras lo que tiene que suceder, no que tú te lo digas. Por eso decía hace un tiempo atrás, ¿no? El pi detrás. ¿Vale? Gracias. A ti. Recuerda lo del momento cero, yo creo que es una buena también, es un buen truco. Recuerda que el yo siempre se posiciona en un pasado, en un presente que le está pasando algo a él o en un futuro. Sí. Cuando te veas en ese movimiento, en miedo, tengo miedo porque me va a pasar esto en el colegio, por ejemplo, porque ya sabes, ya el yo sabe, siempre sabe Sí, lo que sí. va a pasar. Puede que sí te pase, como puede que no, pero no, el yo sí sabe, ya tiene miedo por eso. Entonces ahí se ve claro en este caso, en este ejemplo que tú has dado, el presente, mi miedo ahora por el futuro. ¿Y por qué? Porque es un referente al pasado, porque algo pasó, entonces yo sé lo que va a pasar en el futuro, porque hubo algo en el pasado, y entonces me lleva al futuro ese. Ahí ya estás atrapada en el yo, en esa ilusión. No hay espacio-tiempo para lo que realmente es. Y aquí estamos hablando de eso, de lo que es. Paradójicamente, paralelamente, a pesar o al margen de lo que es, en el mundo aparente hay un espacio-tiempo, hay un pasado, presente, futuro, pero de la forma, que no es de nadie. Entonces yo te digo, no te posiciones más en eso, porque no existe. Para lo que estamos hablando, para la indagación, no para tener que ir a trabajar, o ir a la compra, o ir al médico, o ir a dormir, porque ahí sí, la forma está dentro del espacio-tiempo porque tiene una vida, y tiene que ser así. Es así. Pero en tu indagación, como truco, como tú me estabas diciendo que hacía, cuando veas que no eres capaz de no definir, momento cero. Si pasa un pensamiento que va a pasado, a presente o a futuro, déjalo pasar como una ola. No te digas como una ola, sino que simplemente no se sigue la corriente. ¿Vale? ¿Qué pasa si te quedas lo más que puedes en el momento cero? En que no hay ninguna definición, ni siquiera de un yo. Haz la prueba. ¿Vale? Pero no hagas más lo que estabas haciendo, porque es leer la Biblia. Estás como los evangelistas. No sirve. ¿Vale? No. ¿Vale? Mira, para no tener preguntas, ya hemos hablado bastante. Vale. Esaú. Después Cindy. Perdón, que estaba poniendo el audio y he quitado el vídeo. Hola, Macarena. Hola. A ver, ahora que le estaba comentando a Mari Carmen, ¿no? Bueno, algo que ya me has comentado a mí otras veces, ¿no? Que es el tema de ir contra el movimiento, o sea, de hacer la indagación desde un yo al final, ¿no? Y reforzar el yo y eso. Lo que quería comentarte es que en realidad, o sea, es simple, es lo más simple que hay, parar, ¿no? Pero es curioso cómo se olvida, es que me ha venido a la cabeza el tema de cuando uno hace algo por, yo qué sé, a ver, como qué ejemplo pongo, bueno, no sé, te duele el estómago porque tomaste algo que te hace mal, la siguiente vez que te duele el estómago porque tomaste eso, sabes reconocer fácilmente eso y sabes la causa, ¿no? Digamos, ¿no? Sobre todo reconoces la sensación. Pues con el parar, o sea, yo creo que habré parado nada más, de verdad, cuando tú me has llevado a unos espacios
al momento cero, digamos. Pero yo creo que de verdad, de verdad, de verdad, después de lo que le has comentado ahora, Mari Carmen, y eso, y todo lo que has hablado antes y eso, yo creo que solo en esas situaciones. Y es curioso porque cuando uno está ahí, o sea, lo que yo intento decir es que no llegas a reconocer para reproducirlo posteriormente esa sensación de estar en el momento cero y de parar. Se escapa es como muy volátil, digamos, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Ah, Es que tú estás diciéndolo como si fueras tú el que paró. Cuando hay un real parar, no hay más ese tú. Entonces después aparece el tú y el tú no ha estado ahí. Entonces no sabe lo que es. Tú crees que eres tú. Pero en el momento en que tú realmente paraste y que no había nada, el yo no estaba. Esa confusión, ¡pum!, no está. Aparece entonces no, lo que quiere es reproducir eso, pero él no va a jamás poder reproducir algo en el cual no estuvo. No sabe de qué estamos hablando. entonces no hay forma de saber cómo es, ¿no? No, no hay forma. Nunca la habrá. Vale, vale. Desde un yo. Sí, sí, no, claro, claro, sí. Pero, sin embargo, el ejercicio de ensayo-error, llega un momento en que ya no es error. Si se mantiene el movimiento de parar, de querer parar, de ver que no se toca nada, de ver que no se toca nada, podrá ser un glimpse, un destello, y volverá al yo, y entonces fue un destello. En ese destello nadie puede decir qué pasó. Simplemente no había yo, solo había forma. No había nadie que pueda hablar de eso. Aquí no te puedo, aquí ahora mismo, en la no confusión, no hay nadie que te pueda decir nada de lo que realmente es. No hay un referente personal. Hay solo conciencia individual en un pack, como los packs de leche, digamos. Somos todos packs distintos. Entonces a este pack le pasan cosas, claro, porque sigue viviendo. Pero no hay un referente personal. Entonces aquí no se puede hablar de nada personal. Nunca más hubo. Sin embargo, al pack, paradójicamente al pack le pasan cosas, pero nunca más hubo la creencia de que esas cosas le pasan a un pack que se llama Macarena y que tiene una historia, que tiene bla, 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 y que se siente así, que le han hecho así, porque le han hecho, y lo que ella ha conseguido, y mira lo que ella logra. Todas esas historias que los otros packs se cuentan porque se creen en pack, no sucede. Entonces, en este caso, cuando hay un pack, un tetrabric llamado Esaú, que se cree la historia de Esaú, cuando llega a un espacio guiado por un pack que solo es pack, resuena con, ostras, solo pack, y se olvida de Esaú. No hay Esaú ahí, porque en realidad Esaú no existe. Y el otro pack le está diciendo, mírate, es que eres un tetrabric, no eres más que eso, no hay nada. Leche como en todos. No hay ninguna cosa más especial. No tiene saborcito distinto, nada. Eres leche, pura leche, banal, leche. Te beberán si te beben o te caducará. Nada importante. Entonces de repente la sensación de la leche rica que podía ver o lo que yo era desaparece. Entonces ahí esa sensación de Saúl no pudo evidenciar eso. Y es tal el relajo, la liberación, que cuando vuelve esa sensación de Saúl dice, uy, esto estaba genial, yo quiero eso. Porque le queda una impronta de eso, pero ese Esaú no estaba ahí porque es solo confusión. Entonces, el Esaú siempre quiere reproducir y apropiarse de las experiencias. Por eso, el Esaú, la Mari Carmen, Cindy, quien sea, cuando le pasa algo que le gusta, ya está sufriendo pensando en cuando se le acabe. Unas vacaciones, un fin de semana de enamorado, una linda fiesta con amigos, ay, ya se va a acabar, ya, ay, y mañana el trabajo, ay, porque lo que quiere es apropiarse de eso y que se, para él, o cuando se enamora, o lo que sea. Porque el yo, en este caso hablando de Esaú, siempre va a querer llevarlo a su terreno, a su comprensión, a su existencia. Entonces, la indagación, si es desde ese Esaú,
siempre habrá la vuelta, el looping que decía, del propio Esaú mirándose el ombligo y diciendo, ah, yo he parado, ah, yo estoy mejor, ah, yo avanzo, ah, yo llego, bla, bla, bla. Y eso mismo es la trampa que hace que nunca ve Esaú que no es importante, que no hay, que solo es un tetrabric. Pero para otro tetrabric que ya solo es tetrabric, es solo ponértelo delante y se va la confusión. Pero esa indagación va a seguir siendo desde mí, ¿no? Mientras yo esté confundido. Como decía antes, hay momentos que pueden haber destellos que no, o sea, indagación o no indagación, y no solo en la indagación, lo que le suceda a ese pack no depende de ese pack, ni depende tampoco de ese creído Esaú. Entonces, ahí se indagará cuando se tenga que indagar y quizás sucederá que haya una indagación en que realmente lleve a un nada. Ahora, que esa nada se quede para siempre también solo depende de lo que es. Puede que sea así, como puede que sea un destello, es decir, que pum, nada, y que rápidamente, boom, llegue de nuevo Saúl y diga algo. Ahora, como decía mi maestra, el hecho de que ya no haya tanto interés en el mundo, que ya todas las cosas que el mundo te cuente, tú veas, porque ya has investigado mucho, veas cómo te alimenta esa sensación de importancia personal, y que el movimiento sea cada vez más hacia ir a satsang. Y ir a satsang no es solo esto, sino que ir a satsang uno mismo, es decir, el encuentro con lo que es momento cero, no tocar nada, parar en cualquier momento, aunque sea desde la confusión, todo eso es camino o cultivar el terreno, labrar, mantenerse despierto para ver el sol aparecer. Ahora, ¿eso es de un Esaú? Sí, no puede ser de otra manera. Ahora, sí, yo ya sé que esto, no puede ser, perdona, no puede ser de otra manera, perdona, no puede ser de otra manera, pero en realidad no existe. O sea, tú crees que es desde Esaú y yo te digo que no existe. Bueno, yo intelectualmente, sí, o sea, no existo, pero yo intelectualmente, eso, pero todo desde una posición intelectual, por lo tanto, desde mí, pienso que no existo, pero a la vez estoy yo pensando, bueno, sí, eso, da igual, me estoy liando. No, eso, bla, bla. Eso, ya está. Eso es lo que decía, estás leyendo como los evangelistas. Sí. Ah. Es decir, te puedes pasar todo el día escribiendo en un cuaderno, yo no existo, y lavarte el cerebro no va a servir de nada, porque eso mismo alimenta el que yo estoy ahí. Sí. Entonces, la única salida es ver que no hay salida porque no hay entrada. No hay nada que hacer. Y nada que hacer es parar. Parar de alimentar todo lo que alimenta lo otro. ¿Vale? Vale. Gracias. A ti. Cindy. No te escucho. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Le había dado y no había le dado bien. Bueno, buenas tardes, dije. Que yo quería poner a la luz de Saxa, Macarena, que a mí lo que me engancha es sentir que hay algo del mundo que todavía el mundo me puede ofrecer algo. Y entonces estoy pasando por momentos donde tengo muchas como ilusión de algo. Me atacan las ilusiones de cambiar algo, cambiar cosas. Y no sé, muchas veces intento parar y decir, no, o sea, de no pensar, pero es pum, pum. Y quería que si pudieras darme una indicación directa de qué hacer, porque me imagino que será lo mismo, parar, ¿no? Pero Cambiar cosas que, déjame entender, me estás diciendo... Ilusiones. Tengo ilusión de creer que afuera, que en el mundo, yo voy a obtener cosas que me hagan más feliz. Sí, pero ¿te refieres a concretamente cambiar de casa o cambiar de trabajo, cambiar de...? No, son muchas cosas. Pienso a lo mejor que si tuviera un amor sería más feliz.
Ah, vale, estás O, hablando de cosas hipotéticas, no de que ahora vas a cambiar algo y estás ilusionada con eso. no, 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 no. Vale. Pero es que me estás contando la historia de todos. Lo que pasa es que hay seres que lo tienen muy a flor de piel o muy caricatural, en este caso como a ti, ¿no? Que está demasiado ahí claro que te cuentas es eso, y otros que no se dan ni cuenta, pero que está siempre la sensación de que si esto fuera distinto, yo sí que sería feliz. De partida, todos están aquí diciéndose, cuando salga la confusión, ahí sí que sí. Seré feliz, claro, es Y verdad. es que yo, no, ya es así, pero no os dais cuenta. Entonces simplemente, como acabas de decir, sí, es parar. Pero tienes que ver ese movimiento, ve, porque ahora me lo estás diciendo a posteriori, ¿no? Cuando sucede eso, en el momento en que sucede, ve que simplemente es un cuento más de la mente. Como cualquier otra cosa terrorífica que te pueda contar con respecto a tu enfermedad, o con respecto al coronavirus, o con respecto a lo que sea, a tu hija, a ti tu vida, lo que vaya a suceder. Son todos escenarios paralelos que cuenta la mente. Todo lo que te diga la mente, déjalo que vaya solo. Un movimiento más que produce ese funcionamiento que tiene el cerebro, nada más. Porque si hay alguno de esos que tiene que llegar a término, la forma física lo seguirá, quiero decir. Claro, lo que pasa es que produce un sufrimiento que, que el parar, yo paro y parece que para, pero vuelve. O sea, es un sufrimiento que viene y te envuelve cada cierto tiempo. Sí, pero tiene que ¿Sabes haber, qué? tiene que haber un momento, Cindy, en que realmente, y te lo digo a ti en particular, porque conozco un poco tu historia, porque sé que has leído mucho el curso de Milagro, porque eres un ser muy cristiano, muy creyente, con mucha fe, pero no puede ser la fe de aquí para allá. Tiene que ser de verdad. Entonces, para eso tiene que haber un momento en que de verdad, no te digo que salgas de la confusión, porque no te puedo obligar a salir de la confusión, pero sí tengo que decir, a la forma, tiene que haber un momento en que esa forma, ¡pum!, tú ya sabes que hay ciertas cosas que claramente es un vaso de veneno. O sea, tú ya sabes, aunque sea teóricamente, porque lo has requete contra leído en el curso y porque lo has escuchado aquí, todo es una ilusión, tú ya lo sabes. Y que la mente alimenta esa ilusión, el ego ve todo separado y que te cuenta que todo lo que está fuera te dará la felicidad y que eso no es así. Por muy confundida que tú estés, si tú ya lo has escuchado, cuando la mente le dé por ahí y te cuente, es que si yo conociera a alguien de verdad que sería feliz, tú te puedes reír ahí mismo, aunque te haga sufrir esa historia. ¿Qué me estás contando? Si yo sé que eso no me va a dar la felicidad. Lo único que me dará la real felicidad es darme cuenta que soy la felicidad absoluta. Nada más. Que me lo pase mejor con alguien en mi vida, quizás. Pero te digo también que puede ser un infierno. Porque ahora estás sola, independiente, maravillosamente sola. Llega alguien que tú crees tu príncipe azul ahora y termina siendo terrorífico. Uno nunca sabe. No, No te, claro. tú sabes, tú ya sabes eso. Tú sabes que lo que te cuente la mente es que cuando yo cambie realmente de trabajo, sí, que cuando encuentre mi vocación, sí que seré feliz. Mentira, no es verdad. Cuando tenga hijos, sí que seré feliz. Tú que tuviste hija te das cuenta que no. Los quieres mucho, pero después cuántas veces lo pasas fatal con tu hijo. Son todo ilusiones, espejismo. Jamás está la felicidad fuera, ni dentro. Eso de dentro de ti sí que está la felicidad, tampoco. Ni dentro ni fuera. La felicidad real, la que no está condicionada a ningún cambio, es lo que realmente es. Y eso está siempre aquí. Entonces, cada vez que la mente te cuente cualquier historia, es el movimiento natural de esa mente. Ahí te cuenta eso y en otras contarán otras cosas, son tendencias. Ahí tiene la tecla de la soledad.
y la contención, sentirse contenida, apoyada, querida, validada. Pero eso es mentira. Por muy confundida que estés, tienes que mantenerte ahí. Entonces, aparece eso, sientes las emociones y todo. Ay, tú sabes que es la copa de veneno. Para. Y parar en no ir ni para un lado ni para otro. Es decir, no rechazar eso, ni alimentarlo, pero justamente sabes que eso no es. Observarlo, quedarse como en observación. Nada, nada, ni observación, ni una que observa, sino que nada, no tocarlo. Quedarte ahí. Y si toca en ese momento pasarlo mal, un agobio o una sensación de la soledad, lo que sea, no aceptar que viene eso, sino que ver que eres la pura aceptación de lo que está pasando. Porque si está pasando es que la forma misma acepta porque es la aceptación. No que haya uno que acepte. Sucede, cada cosa sucede en cada instante tal cual tiene que ser. Entonces, a partir de ahí, ¿qué discurso puede haber con respecto a una emoción? Así yo no pensara así, quizás no me pasaría esto. Todo es mentira. Irreal. Pero tiene que llegar el punto en que todo lo que tú ya has incorporado y todo lo que tú has tenido fe, realmente aplicártelo. O sea, aparece el cuento, no te digo que evites la emoción que te venga después del cuento, porque tú no puedes controlar nada. No existe, ¿cómo vas a controlarlo? Pero entonces no alimentar todo lo que esa que no existe te cuenta. En definitiva, parar, sí. Vale, Macarena. Y te digo que tienes que llegar a ese punto, o sea, y te digo que es para ti en concreto porque yo casi ni recuerdo cómo era antes, pero lo he hablado algunas veces con alguno de ustedes y con Juan lo he hablado, de su experiencia, ¿no? Claro, ya cuántas veces les he dicho que para lo que es y de lo que hablamos en Satsang no hay un proceso, no hay puente. Confusión, no confusión, y un puentecito en un proceso en que uno va avanzando y de repente, llegó al otro lado, no hay confusión. Eso no existe, no es real, no es así. Porque hay confusión, es decir, un filtro, una neblina, y aquí no hay neblina. Pero el yo en realidad nunca existió, aquí y aquí es lo mismo. El yo es una neblina, una confusión, nunca fue real, pero aquí se creía en eso. Ahora, cuando estás aquí, la confusión es más grande o menos grande. Uno cree, hay como un proceso, es decir, en la vida, en el devenir de un yo, la historia de un yo, en la historia de un yo, hay una identificación hasta la médula y una identificación más light, digamos. Y tú me estás hablando de un tema que sería una identificación hasta la médula, porque es creerme todo el cuento. Quiero decir, te decía el ejemplo con Juan. Claro, cuando el proceso del yo va, la niebla va como cada vez haciéndose más fina, es hasta incluso más complicado, diría yo, porque uno se ve cada vez más espiritual, las cosas te llegan menos. Ahí es una trampa también, porque te puedes quedar así mucho tiempo. Antes Juan enganchaba y veía horrores en ciertas situaciones que eran terroríficas para él, y ahora esas situaciones suceden y él ve que la mente le cuenta algo, pero no sigue eso. Está claro que eso es confusión pura y dura. No lo toca. Y eso pasa. Entonces, claro, la vida es mucho más agradable. Pero él ha salido de la confusión, no. Él sigue alimentando el yo en otras cosas. Entonces te quiero decir que esto que tú me estás contando es un tema que no puede haber en ti, por mucho que haya dolor. Porque la forma no puede evitar que resuene con sus temas. Pero ten la certeza de que no va por ahí. Tú sabes. O sea, no puedes evitar que te venga ese pensamiento en la mente, ¿no?
que aparezca esa pulsión y que venga con una emoción, pero sí puedes evitar el realmente creerte que eso te va a dar la felicidad. No creas eso, no te lo puedes creer. Mi vecina sí se lo puede creer, o tu vecina, pero tú no. Yo tampoco me lo creo, pero eso no significa que no sufra. Vale, O sea, vale. yo no lo creo, yo paro, pero está ese sentimiento ahí que me atormenta, pero yo no me lo creo, yo sé que es mentira. Vale, vale. Pues entonces ahí, cuando creas que es mentira, cuando veas que es mentira, ve simplemente que la emoción viene como el resultado es el eco de ese mensaje que te vino. Es un eco de un mensaje ya de decenas de años en ti. Sí, se activa por eso, por la soledad de de un Claro, tiempo para acá. son cosas que aparecen y que van a seguir apareciendo, porque es la tendencia que hay ahí. ¿Te acuerdas cuando les conté esta vez que fui a hacerme una resonancia, que siempre les doy ejemplos prácticos para que veáis, que tuve ese ataque, que era un ataque de pánico que vino en el cuerpo y que era que este cuerpo me despachaba ahí dentro de la máquina con la mascarilla y toda la historia? Eso es un eco de cómo este cuerpo y esta estructura mental ha funcionado toda su vida. A mí, para tomarme un paracetamol, lo preguntaba 20.000 veces por si me podía hacer daño. Jamás me he tomado una medicina. Me tomo una medicina y siento todos los síntomas que pueden haberte porque soy muy sensible a eso. Entonces, si voy a hacerme una resonancia con contraste o sin contraste, yo siento toda la energía de la resonancia, la siento en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque siempre he sido así. Antes le daba mucha importancia y me creía el cuento, y ahora no, simplemente esta forma es así. Ahora, porque no hay confusión, ¿uno puede parar eso? No, sería magia, que no existe, y además que no sería ser ya muy importante, quiero decir. No soy nada, simplemente esto funciona así. Entonces, ¿uno qué hace con ese ataque de pánico en cuestión? Nada, no hay nadie que pueda hacer nada. Sucede. ¿Hay algo que decir con respecto a eso? ¿Es tan terrible? No, para uno, si hay un uno, sí que lo es. Pero si no, no. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pasa que ese mensaje, que ha pasado muchas veces ya, desde hace muchos años, antes entraba más al trapo quizás, ahora lo ve y sufre, y ahora queda en la última instancia de querer dejar de sufrir. Pero en realidad, todo lo que me estás contando nos da igual. Lo importante ahí es que la que quiere evitar el sufrimiento, no importa el sufrimiento, lo que importa es esa que quiere evitarlo. Aquí estamos hablando de esa. A esa hay que erradicarla, que es simplemente un pensamiento más. Entonces, Vale, cuando vale. suceda eso o cualquier cosa, si se puede, parar. Pero no poner el foco en el sufrimiento, sino que ver dónde está esa que cree ese sufrimiento. Y no decirte dónde está esa, como decíamos que alimenta, sino que evidenciar que solo hay ese eco corporal y una pulsión mental que está diciendo una u otra cosa, pero no, si lo dejas así, se queda como... le falta el director de orquesta, que es el yo. Quita el director de orquesta y ve qué pasa con la orquesta. Una vez Iván, hace mucho tiempo, dijo, está aquí Iván, y lo digo así, me acordé ahora, hace mucho tiempo dijo que en un momento estuvo haciendo indagación, y de repente se dio cuenta, había un observador, que había un yo, claro, pero no puede ser de otra manera, se dio cuenta de algo interesante que realmente es así. Si hay una indagación en que no se posiciona en el yo siempre está hilando todo y pone una lógica, una coherencia, por muy incoherente que sea, para ese yo sí que es coherente, porque lanza esto y aparece esto otro, y me pasa esto por esto, y está siempre hilándolo. Entonces, si te das cuenta, es un director de orquesta, ahora te toca a ti, y ahora aquí, y ahora esta emoción, y ahora este pensamiento, ahora 3 pensamientos, y ahora una emoción, y ahora algo la forma hace, y ahora está así, siempre el yo. Si hay un cuestionamiento de ese yo, es decir, ver que no hay, todo lo demás se queda
como En el aire. en el aire. Sigue habiéndolo, sigue habiendo un pensamiento que tiene que haber, sigue habiendo una sensación física o un sufrimiento emocional, lo que sea, pero si no le pones nombre, es decir, no defines nada, todo eso está y se evidenciará que no hay ninguno que esté alimentando nada porque no puede haberlo. Es una historia, Mm. Mm. eso. Entonces, no evites el sufrimiento. No pongas el foco ni siquiera en esto es sufrimiento y no es real. No, sí que es real. Para esa forma, ahora mismo está pasando eso. Pero ¿le importa a alguien? Sí, a mí. Ah, ¿quién es? Mm. Ahí para. Ahí está. ¿Vale? Como les digo, es el movimiento del yo siempre es hacia afuera. Hacia afuera el mundo, pero hacia afuera en la mente, verla, ver qué está pasando ahí, o la emoción. Siempre lanza hacia ocuparse de algo. Y el movimiento en satsang es todo lo contrario. Ve, cuestiona, mirando, parando, esa que te está contando que hay movimiento para afuera, no hagas ningún movimiento y verás que esa que te estaba contando todo eso no está. El movimiento seguirá, pero dará igual. Ahora que tú estás diciendo eso, me he dado cuenta de que a mí el ego me da más por la emoción que por el pensamiento. ¿Mm? Porque yo no hilo, yo no dejo que la mente vaya y se invente historias y ahora no, eso yo no lo hago, o sea, yo paro, pero a nivel emocional es como un tsunami lo que muchas veces decimos aquí, ¿no? Que te llega, incluso hasta rompo a llorar, pero no me pongo a pensar, ay, qué desdichada, no, eso no, solamente es un sentimiento que me produce, se me produce en el cuerpo y bueno, si lloro, lloro, pero tampoco cuestiono, ¿y quién es la que llora? No, yo lo dejo que Bueno, se manifieste, no lo corto, como me has indicado en otras veces. claro, no pasa eso, pero quizás no sea en el momento, pero a posteriori sí que hay un querer salir de esa vivencia, no vivir eso. Claro. ¿Quién es la que no quiere vivir eso? Si no hubiera esa, daría igual pasar todos los días llorando o ninguno, o alguno, porque sucedería. Claro. El yo siempre quiere ganar lo que él quiere y evitar lo que no le gusta. Y cuando no hay yo, nunca se quiere ganar algo o evitar otra cosa. Por muy infernal que sea lo que estés viviendo, en ningún momento sientes esa necesidad de que eso sea distinto. Mm. Esa es la diferencia, claro. Porque hay realmente, no es que haya una, no es que el yo acepte o haya una resignación o haya un no, es que me di cuenta que lo que muchas veces algunos de ustedes pueden decir, no, bueno, sí, toca esto, pero es que en realidad el toca esto no es el mismo que desde aquí se diga toca, porque desde aquí no hay en ningún momento un rechazo, un mal vivir lo que está pasando. En cambio, lo otro es, desde un yo es bueno, toca, es una mierda, no me gusta, pero bueno, toca, es la resignación, no es, Resignación. también es una cárcel, porque Mm. si pudiera lo cambio inmediatamente. Seguro que sí, no queremos sufrir, lo queremos cambiar en mi primer momento, vamos. Solo queremos lo bonito, que también es otra cárcel. Claro, las dos cosas, las dos caras, los dos polos de la dualidad. Gracias, Macarena. A ti. Mari Carmen, volvemos a la rueda. Espera, una cosita. Pamela decía, quizás eso es su ego que busca por donde sea, pero el de ella y el de todos, y hasta el tuyo, siempre, el ego siempre busca por donde sea. O sea que da igual, el ego es el ego, pero ¿existe realmente? No, no os creáis el cuento. Dime, Mari Carmen. Cuando estabas hablando con Cindy sobre cómo de alguna manera, bueno, recordando un poco lo que dijo Iván,
sobre el tema del darle sentido a las cosas, ¿no? Por parte de la mente cuando van sucediendo, ¿no? Me hizo acordarme de algo que también me pasó estos días, que bueno, cada vez que aparecía aprovechaba para parar la que quiere entender, pero bueno, eso ha estado ahí y ahora que me he acordado te lo pregunto porque había como... me creaba más confusión todavía el tema de no hay sentido y todo está escrito o todo está orquestado. O sea, ¿cómo se dice que no hay un sentido, ¿no? A lo que va sucediendo, no hay sentido. Y por otra parte dices que todo está escrito, todo está orquestado. Yo ahí entraba en ese bucle de, no sé por qué me confundía, pero si todo está orquestado, escrito, entendía que había un sentido. Entonces, de alguna manera, hay como como una inteligencia, ¿no? Que no, se escapa a nuestro control, obviamente, pero que cuando dices que es como un puzzle, ¿no? Porque unas formas y otras de alguna manera encajan, o sea, hay como un sentido, un orden. No hay sentido de un yo. El sentido que tú quieres entender no existe. Hay un orden universal. Pero el orden universal no se puede entender desde un sentido de un yo. Tú jamás vas a ver el sentido real de las cosas. Jamás. Porque para ti no va a haber nunca sentido en que un niño nazca muerto, por ejemplo. O un niño maravilloso, una familia maravillosa, se queden sin casa o se le muera la madre y el padre a un niño. O África que no tiene comida, o todas las desgracias que suceden en el mundo, ¿cómo va a tener eso sentido para un yo? No, ya, pero... No hay sentido desde una comprensión mental. Y el sentido que tiene no es abarcable para ningún ser, porque el único sentido que hay es el que es, y el que es en ningún momento se cuestiona ni se quiere entender como un sentido. Entonces, no es un sentido que se pueda calibrar desde una mente. Tu pregunta no es válida, porque tu pregunta es una mente que quiere comprenderlo. Y ya estamos de nuevo en entrar a filosofar al respecto de cómo es una comprensión. Y una comprensión desde aquí no tendrás jamás. Desde aquí lo importante es que tú quites toda la idea de comprensión. Yo te digo lo evidente. Y lo único, yo no sé cuál es el sentido, no se puede saber. Pero sí te puedo decir que es evidente que cada cosa que sucede es. Y que hay causa-efecto en el mundo. Siempre, en todo hay una causa-efecto. Siempre. Y que lo que va pasando, todo ya está escrito porque simplemente es así. Pero cuando hay un yo, quiere entender, entonces, ¿cómo es eso que está todo escrito? ¿Y por qué no habrá un sentido? Y entonces me pasa esto, ¿y por qué me pasa? Todo eso es bla, bla, bla mental. No intentes entender desde un yo. Primero ocúpate de ver que no hay yo y después lo que te estoy diciendo, no necesitaremos ni hablar del tema. Nos miraremos y haremos... nada que decir. Está claro que tú te levantas cada día a la hora que te levantas porque te levantas. Está claro que tú te enfermarás de lo que te tengas que enfermar, si tienes que enfermar o no. Está claro que tú algún día te vas a morir, no sabes de qué, pero que te vas a morir. Está claro que todo lo que va pasando no lo puedes saber antes. Hay ciertos seres que sí, porque tienen energéticamente, captan cosas, y es increíble, pero sucede, me consta, o sea, no estoy diciendo esto no es esoterismo, yo lo he visto, claramente. ¿Pero por qué? Simplemente porque es así, no porque ese ser sea más especial. ¿Y por qué es así? Porque claramente la película ya está rodada, como te digo. Y hay ciertos seres que tienen antenas y que pueden
verlo, no sé cómo, pero se ve. Así sucede. Pero eso no nos importa aquí. Lo que importa es que veas que hay una que quiere ver por qué hay sentido y qué significa que haya orden, que haya un orden en la vida o que la película esté rodada. Y te digo, da igual eso. Lo ves, o sea, eso está evidenciado a diario. No, eran las palabras lo que me confundían, por eso te lo pregunto. Pero que te den igual las palabras. Quédate solo con lo que te importa, que es olvidarte de esa, alimentar a ese yo. Todo lo que te confunda más, ¿por qué necesitar entenderlo todo? No, es aclarar el lenguaje. Pero es importante aclarar el lenguaje, si te estoy diciendo que lo único que tienes que hacer es parar, y lo que estás haciendo es querer definir más. ¿Ves? Es que siempre el yo atrapa. Pero cuando me dices algo, si no es... Hay muchas veces, Mari Carmen, en que te he dicho que lo importante aquí es que no entiendas nada. Si tú me dices que tú entiendes, flaco favor. No, no. Si yo digo algo y vosotros entendéis lo que estoy diciendo, entonces, o la persona que te lo está diciendo realmente no ha salido de la confusión, o el otro no está, está justamente... ¿Cuántas veces te he dicho que vosotros escucháis, pero en realidad no estáis escuchando? O sea, entra por aquí, sale por acá. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo no es de este mundo. Y vosotros entráis aquí desde este mundo queriendo llevaros algo de comprensión. Entonces nunca estamos hablando dos idiomas distintos. Hasta que de repente la gracia de lo que es cae y de repente empiezas a hablar el mismo idioma que yo. Pero... Entonces no intentes comprenderlo, simplemente que las palabras te atraviesen. Y quédate con lo importante, que siempre es lo mismo. Cualquier cosa, cualquier espejismo que alimente esa idea de una Mari Carmen, lo más disponible, a ver que no hay nada, la forma solo. Pero que no era por el... Bueno, es que parece que es porque quiero comprenderlo, pero en realidad es la connotación con la que estás diciendo la palabra. Porque a veces me pasa que interpreto lo que estamos hablando, cada uno interpreta las cosas de su manera, es como que me quede claro desde dónde, bueno, cosas. Pero ¿de qué sirve? Si lo que te estoy preguntando aquí es importantísimo. ¿De qué te sirve tener claro el qué? Si nunca jamás vas a tener claro nada. Sí, tu trabajo de maestra sí que lo vas a tener claro y es importantísimo que lo tengas claro. Y lo que tienes que hacer con tu hija o no hacer, importantísimo que lo tengas claro. Pero en términos de lo que es, Mari Carmen no se va a enterar jamás. Entonces, todo lo que tú hagas, por mucho que tú quieras entenderlo, será error. Hasta que realmente pare. Y ahora mismo el querer entenderlo es no hacer lo que tienes que hacer, que es nada. Los guías hablamos en jeroglífico. Todo es paradoja, ¿cómo lo vas a entender? Pero es que no es porque queramos hacerlo así, no es que hayamos estudiado un dialecto distinto, es que lo que es se expresa así. Y de repente, cuando sea evidente, porque suceda, todo lo que hayas escuchado se entenderá de otra manera. Porque no habrá una que quiera hacer algo con eso. Eso atravesará, será evidente, pero no puedes empezar la casa por el tejado. Primero por el cimiento. Primero hay que ocuparse del terreno. Uno no construye una casa en un terreno que esté lleno de porquería y no esté bien nivelado. Uno encuentra el terreno, lo has encontrado, y ahora uno empieza a trabajar el terreno, a limpiarlo y a ponerlo bien para la casa. Y lo que tú estás haciendo ahora es, el terreno está, pero lo que tú quieres ya es
lo otro. Tú y todos, ¿ah? No es solo para ti. Y desde aquí siempre se te lleva, no, vamos a empezar desde el principio, lo primero, la raíz. Pero la raíz nunca es cuestionada porque es que eso es matarte, según tú. Aunque no lo entiendas, no es algo que es consciente. Pero el yo se resiste porque es que quiere seguir existiendo, tener una voz, decir algo, ser siempre alguien. ¿Sabes? Entonces es inconsciente. Pero para el yo de Mari Carmen, lo que yo diga es ir al matadero. Lo cambia, lo lleva a su terreno para poder hacerlo con eso. Entonces, mientras hace algo con cualquier cosa, sigue existiendo. Y cuando se pone el dedo ahí, como lo que acabo de hacer, rápidamente el yo dice, no, pero es que yo no quería hacer eso. No, pero es que no era eso, yo quería... Eso mismo sigue alimentando el yo. Yo me excuso, yo no era eso, yo en realidad no... Yo. Sigue el yo. Para de una vez por todas. Tú y todo. Es así. No es que te equivoques o no te equivoques, es que el yo sigue alimentándose. Entonces, finalmente, como te digo, no escucha. Porque si realmente escucharas el parar, esto que estás diciendo pasaría, como decía le decía a Cindy. Pasa ese pensamiento terrorífico de estaré siempre en mi vida sola, en lo que sea, y entro ahí. No puedes entrar, ya no puedes entrar, sabes que eso es, nunca seré feliz si no encuentro a alguien. ¿Cómo te vas a creer eso? Puede venir la emoción, da igual lo que venga, no se toca eso. Eso es un momento de parar. Aquí lo mismo es, ver que te he dicho antes, que nada te defina, ninguna definición, no alimenta ningún concepto, no quieras entender nada, simplemente para y me dices que yo quiero es para entender las palabras, de dónde vienen. ¿Quién tiene que entender el qué? Te estás validando ahí que tú existes. Sigues posicionándote en una que hace algo. Tú no estás aquí, no existes, no hay satsang para ti. Es solo la forma que está aquí porque la gracia de lo que es te manda aquí. Deja de mirar por ese filtro, olvídate de ese filtro. No te lo estoy diciendo a ti como tú crees que te lo estoy diciendo. Lo digo como una invocación de lo que es. Y para eso parar. ¿Sabes? Eso. Parar. ¿Vale? Pamela dice que no puede hablar, pero dice dibriliando esfinge, no sé lo que significa dibriliando. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe lo que significa dibriliando? Bueno, da igual. Que aparecen todo el rato. El yo es una esfinge, eso es lo importante, porque el yo es una esfinge. El yo puede ser un váter, puede ser una esfinge, puede ser una estatua, puede ser un árbol, puede ser lo que sea. Da igual el nombre que le ponga. Esquivando. No dibriliando, eso. Dibriliando, yo me decía eso. ¿Qué palabra es esa? Bien, esquivando. Esquivando esfinges que aparecen todo el rato. No, no es esquivando esfinge. Es que te des cuenta que no existe. Por eso te digo que váter, ponle el nombre que quieras. Taza, vino, lo que sea. Da igual. Es un concepto. No existe el yo, es un concepto, es un pensamiento, pensamiento yo. De ahora en adelante no le digan más yo, digan pensamiento yo. Porque es un pensamiento, es algo mental. La forma física y emocional no necesita ese yo. Es una parte de la mente que está, ¿cuántas veces le he dicho? Un tumor. ¿El tumor qué hace? Es autorreferente y se ataca. Y empieza a atacar a todo el mundo ya. Todo. Es un tumor, es cáncer. El yo es el cáncer. Pero es el cáncer que no existe. Y vosotros queréis a toda costa, venís aquí para la quimioterapia. Y yo os digo que no hay quimio que valga. Pero queréis vuestro chute de quimio. Es eso. Entonces no es esquivando nada. Es viendo que el cáncer que yo creí que tenía no lo tengo. Parando. Eso es.
Es la enfermedad que no tiene cura porque no existe. Es como esta gente, ¿veis? Esta gente que va al médico cada 2 por 3, o que yo he visto varias películas, creo, que ves que está en el hospital todo el tiempo metida y que todos los médicos están desesperados con esta persona porque va todos los días a pedir un tratamiento u otro porque está siempre enferma de algo y en realidad es una enferma mental. Se crea enfermedades y está siempre buscando la manera de que lo traten, de que la traten. Es decir, es maravilloso, es una caricatura. Por eso te digo que es tan evidente, el mundo entero te muestra constantemente, hasta en las películas, sin saber, seres confundidos hacen películas que muestran gráficamente al yo. ¿Tú crees que eso lo hace un ser confundido? No, sucede a través de él. El que escribió ese guión no tiene ni idea de que está haciendo una prueba impresionante de lo que es el yo. Esa loca o ese loco que va a un sitio que realmente sufre, además, ¿eh? Porque vosotros estáis aquí porque sufrís, porque creéis que el yo es terrible y quiero salir de esto. Lo mismo que el loco o la loca que va al hospital y que pide que por favor la salven, que se va a morir. Y los médicos están hartos de darle de todo y se la pasan de uno a otro, o intentan que se vaya, o la meten en una habitación, venga, 2 noches ya para afuera, pero al tercer día vuelve. Eso es el yo desesperado por existir y porque se ocupen de él. Ser importante. Que todo el hospital esté pendiente de él. Es eso. Y aquí no funciona. Entonces el yo da más pataleta. Y por eso mi maestra decía que cuando entras en satsang, y tiene toda la razón, y en ese momento yo lo entendía como algo místico, oh, claro, los seres que entran a buscar. El ser le manda información así, todas las cosas terroríficas para que él despierte, para que yo despierte. Una vez más, el yo. No, lo que pasa es que el yo es terrorífico y el yo quiere siempre ser importante. Y aquí no le da importancia, en satsang no se le da importancia. Y entonces el yo se pone más terrible todavía porque necesita existir. Y entonces naturalmente la energía es que vea las cosas más terroríficas en el momento que está pasándole. Pero todo es un cuento, no es real. Y sin embargo está pasando. ¿Y por qué pasa? Porque ya está escrito. ¿Y por qué? Porque tiene un sentido que no lo puedes entender. ¿Quién? Nadie, porque no existe. Ah, ¿lo puedes entender? No, porque es paradoja. Ah. ¿Cómo lo puedes entender? Viendo que no hay yo. Y ahí podemos hablar del tema. Pero antes, la única que entiende lo que estoy diciendo soy yo. O algún loco por ahí que esté metido en satsang porque le guste verme, no sé. Ya está. Pero vosotros ocuparse de ver cada vez que estáis entrando en el hospital, a pedir cita ya con el médico, el que sea, para que me dé el chute de lo que sea, para poder yo existir. Eso lo podéis ver. ¿Qué toca hoy? ¿Morfina? ¿Qué toca hoy? ¿Analgésico solo o otra cosa? ¿Qué cuento está contando el yo? Tenéis que poder verlo ya y parar ahí. Y ahí está lo difícil, porque el yo quiere existir, ¿eh? ¿Vale? No sé a quién le estaba contestando esto, me lo dije y empecé yo sola. Ya no sé. Creo que me... Pamela. A Pamela, ah, vale, por eso yo decía, pero ¿a quién le dije esto? No, no, claro, era Pamela, ¿ves? De nada, Pamela. Entonces sí, son muchos conceptos, mucha historia. Pero el yo se alimenta de eso, ¿cómo lo vamos a hacer si no? ¿Alguna otra pregunta? Pamela dice, se entiende todo, pero no se hace evidente. Y entran muchos pensamientos que queremos parar, hasta que sea evidente todo.
Sí. Nada que hacer. Para. Y no eres tú que para. Así que... Y sí. Muchas veces he dicho que no hay manera de expresar lo que realmente es, quiero decir, sin filtro. Cuando ya no hay filtro, ese filtro que les digo del yo, no hay manera de expresar lo que es cuando se ve filtros por todos lados. Porque es evidente que no hay filtro. Y sin embargo, del otro lado, es evidente que el filtro está y que no puedo salir de ahí. Y el problema es ese, el querer salir de algo. Porque ya está aquí, no hay filtro. Estáis mirando algo que no es real. Entonces, la única manera que se puede decir esto, si hubiera otra manera, os aseguro que si hubiera la manera de daroslo en bandeja, yo sería feliz. O sea, lo haría, pero es que no tengo cómo, porque estáis pidiendo querer ver algo que no existe. Y queréis ganar algo que ya tenéis. Lo que vosotros queréis ver ya está aquí. O sea, no hay nada que hacer. Solo evidenciar que lo que os cuenta esa parte no es real. Y no ocuparos más de eso. No ocuparos más de lo que cuente. Y la gracia de lo que es que ya está aquí se hará evidente cuando se tenga que hacer evidente. Pero no pongáis el foco ni siquiera en eso. En nada. En nada. Nada. No pongáis el foco en nada. Porque cuando se pone el foco en algo es uno que pone el foco. Ni en darme cuenta, no darme cuenta. Es que no partáis del hecho de que me tengo que dar cuenta. Partís del hecho de que ya es. Por eso Carl Reds, este maestro que me encanta, no da ninguna indicación. La única indicación que da es simplemente sé lo que no puede no ser. Ahí te queda. Porque tú crees que tú eres esa o ese que está viendo todo. Y claro, tú escuchas eso y te puedes ir así pensando que, bueno, pues esto es. Pero él está hablando, está haciendo una invocación también. Está hablando de que tú, lo que tú crees que tú eres, no. Lo que está aquí, lo evidente. La única manera en que se realiza todo, que es como se realice. Ya está aquí, no hay nada más que hacer. Pero estáis ocupados alimentando ese yo. Y no os dais cuenta que ya lo que buscáis es. El yo os cuenta que sería distinto, que hay otra cosa. Pero Cindy, te aseguro que si en esa forma tiene que pasar ese sufrimiento por lo que sea, sin confusión también lo habrá. Entonces, que no, esto es, no hay más que esto. Si dejáis de alimentar la idea de que hay otra cosa, de que hay un yo que vais a ver lo evidente. Todo sucede simplemente, no hay salida al mundo aparente. Esto es así. A Tomás le tocó esa expresión, o sea, a la conciencia que es, la única manera en que se expresa esto, toma distintas figuras, distintas formas. Entonces, a Gerardo, forma Gerardo, ahí la conciencia se realiza de esa manera. Y en esa parte de la película pasa lo que pasa ahí. Y no es lo mismo que pasa aquí, ni que pasa en ninguna. Daos cuenta de eso. No hay más que eso. No hay más que eso. Pero todo lo que te cuente el yo que se posiciona en el mundo aparente, esa es la confusión. Es solo eso la confusión. Y apenas os ponéis en esa posición y os ponéis como referente, y desde ahí dais cátedra, habláis internamente para uno o a los demás,
estáis alimentando esa confusión, en vez de ver lo evidente que simplemente esto es tal cual es. Aquí la conciencia nació así, no hay nada más que hacer. Y morirá como tenga que morir. Y le sucederá cada cosa que le suceda como tenga que ser, no hay salida, jamás. Es así. Es una liberación total saber que eso es así. Si es que realmente barre esa idea de que hay algo que pueda hacer. Daos cuenta de que realmente es completamente absurdo. Nadie va a poder hacer nunca nada. Sucederá exactamente tal cual tenga que suceder. Entonces, se pierde todo el sentido de querer de preocuparse o de hacer, porque va a suceder. Eso. Parar de alimentar esa confusión.